Bienvenidos amigos a esta nueva emisión del Entre Viñetas. ¿Escucha bien ahora, mi querido Puchito? Sí, ahora sí escucho bien. Está quedando sordo. Bienvenidos a esta nueva emisión de Entre Viñetas, porque somos más que solo cómics. Estamos ya a través de www.radiohoy.cl y a través de todas nuestras redes sociales. www.radiohoy.cl, @radiohoycl y con el hashtag, obviamente, Entre Viñetas. Por acá el Panda dándoles las bienvenidas a este día viernes 2 de agosto, siendo ya las 6:34. Empezó agosto, donde empiezan los gatos y terminan los viejos. Miau, miau. El mes de los gatos. Así es. Y también el mes de los perros, nah. Ah, sí. Sí, porque ya la próxima semana se estrena la película de Paw Patrol, Mighty Pups. ¿Verdad? Donde tiene una participación destacada nuestra querida amiga Valentina Letelier, que aprovechamos de presentar. Hola, ¿cómo están? Bien, pues, amiga. ¿Cómo has estado tú? Bien, también, con hartas cosas que hacer. Oiga, pero sí, feliz. Mañana sí, es la avant premiere sí, de Paw Patrol, Cachorros al Rescate. Sí, mañana es el avant premiere. ¡Ay! Estoy feliz. ¿Nerviosa? No estoy nerviosa. Mándale un saludo a la cámara. ¡Hola! ¡Hola, amigos! Una de esta camarita, por favor. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Maravilloso. Oye, así que ya mañana es la avant premiere de Paw Patrol. Así es. ¿A qué hora va a ser la avant? Uy, es tempranísimo, 10:15. ¿10:15? Sí, temprano. No sé por qué, pero bueno. Que me imagino que como es película para... Claro, para es para niños. Así que bueno, mejor. Ya, y uno espera que los padres se levanten temprano para llevar a los niños. ¡Mamá, llévame al cine! Y no es chiste. Así que mañana al cine. Maravilloso, pues, amiga. Sí, pues. Maravilloso. Maravilloso. Aprovechamos entonces de presentar, ya que estamos en el mismo encuadre, a nuestro querido amigo Pucho Ulloa, que se hace presente el día de hoy en el Entre Viñetas. Hola, ¿cómo estás? Oye, esa voz. Es que ay, Oria, porque me dejaste sordo. Ay, oye. Que oye, tenés la oreja débil. es que vos no sabes el problema que tengo. parece que el patriarca pasó de largo. Sí. Se quedó Sí. sin voz. No, tengo mi voz. Lo que pasa es que a veces me gusta jugar a ser culturales. Pero solo a veces. Solo a veces. Sí, po. Recuerdo de una memoria Trulli Maluli. Así es. Trulli Maluli. Sí, de hecho venía escuchando Motorhead para acá. Ahí Esa. está, ¿Cachai? Venía escuchando Black Flag, Motorhead y The Damned. Anda ahí suavecito. Hoy día sí, Sí. pero solo por hoy. Solo por hoy. Aprovechando ya entonces para cerrar al cuarteto de las fuerzas especiales de la hoy, presentamos en primer plano, a partir de esa camarita toda tuya, querido amigo Lotsolin Copy. Hello. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué pasa, cabros? ¿Cómo estás? What's up? Empezando el mes. Con la cara llena de risa y de emociones. Y sin Empezando ¿Empezamos el mes? ¿Ya estáis sin plata? sí, pues sí. yo Piensa, la estoy recuperando. cacha, uno tiene plata para después invertirla en deudas y todo lo demás. Y al final de cuentas es -0. Invertir Bueno. se llama ahora. A mí como te digo, a mí me pasa al revés, estoy recuperando No, plata. más que invertir, pagar deudas. Esa yo creo que Sí, es la. yo creo que es lo ese es Yo correcto. creo que va por ahí. Ese es el concepto, Sí. pagar deudas. Que en este país donde la igualdad está solamente equiparada para un lado. Así es. Ajá, Pero bueno, eso es tema de patología 15. En todo caso, el lunes ahí hacen lo que quieran. Sí, ahí nos desvirtuamos un poquito. Bueno, queridos amigos, el día de hoy tenemos un súper duper programa, porque vamos a viajar de lo que normalmente trabajamos, que es el cómic americano y el cómic japonés, el manga. O manga, claro. Vamos a conocer una nueva arista de los tres grandes, de las importancias y de las indispensables dentro de los... Si eres fanático del cómic, tienes que conocer. Pero antes de eso tenemos que darle la bienvenida a nuestros amigos de @Nación Geek Chile, que el día de mañana van a estar en un evento que les voy a decir de inmediato. ¿Tiene panorama el tío Nación Geek? Así es, tiene panorama el tío Nación Geek. ¿Aers? Y nada más y nada menos que lo vamos a pillar en... ¿Dónde? Chan. Feria Sugoi especial Día del Niño en Metro República, calle Santa Mónica 2338. A partir del mediodía en adelante, la Feria Sugoi especial Día del Niño. Oye, pero eso está cerca del local que él tiene, po.
Así es, está cerquita de lo que es el metro, Los Metro Héroes. Los Héroes, ahí en el patio de Los Héroes, en pleno Santiago Centro. Así que vayan a darse una vueltita porque ustedes saben que si van a nombre del Entre Viñetas, Nación Geek les hace algunos recuerditos y algunos cariñitos también para que ustedes vayan y lo puedan hacer. Así que ya lo saben, vayan a darse una vuelta ahí a Feria Sugoi, porque @Nación Geek Chile va a estar allá con ustedes acompañándolos durante todo el día, ya que va a ser especial Día del Niño. Oye, así que ya saben, si en el caso de que mañana no pudieran encontrar al tío Nación Geek en el panorama de República, ya saben dónde queda la casa central. De ahí no se mueve. De ahí no se mueve. Y obviamente si ustedes quieren ir a verlo a cualquier otro lado, por supuesto lo pueden encontrar en @Nación Geek Chile, en Facebook y en Instagram, para que ustedes puedan ir viendo el catálogo de cosas hermosas que tiene, porque tiene lo mejor en cultura pop, lo mejor en cultura geek. Una cantidad de material. Oye, no. Tiene más material que el profesor Rosa. y no es chiste. Y no es chiste. Buena comparación. Sí. Ya, queridos amigos, querido Lotso, juegue porque usted preparó pauta, usted lo sabe todo, así que somos todo oídos. Y si no lo sabe, lo inventa. ¿Sabe qué, Ururu? ¿Qué A pasó? ver. ¿Qué cajó? ¿Qué cajó? Nos vamos a dar un lujo. ¡Ah! No vamos a ir al baño. Cochinos. Siempre pensando en la cochina. Qué feo. Muy feo de Qué su parte. feo. ¿Cómo Lo hubiera se le esperado de la ocurre? Vale, pero no del resto. Mira cómo te acusa, ¿eh? Mira, Acúsalo qué con tu feo. mamá, vale. ¿Qué dijiste? Bueno, la cosa es de que como Mr. Panda había anunciado hace un tiempo atrás, y es que en el vasto y extenso mundo del cómic hay 3 grandes pilares, que son el cómic americano, el manga y el cómic franco-belga, que de hecho de ahí pende incluso el resto del cómic europeo. A ver, a muchos tal vez de entrada no les suena tampoco. Oye, pero nunca he leído nada de cómic franco-belga. ¿De qué están hablando estos tipos? Claro. Mira, lo voy a poner de la siguiente forma. Los pitufos. Ya, ¿de dónde viene la mano? Franco-belga. Franco-belga. Es Sí. franco-belga. Ya. Asterix. Ya. Franco-belga. Yo sabía que Tintín. Tintín. Sí. Franco-belga. Del gran Hergé. Del gran Hergé. El Stan Lee europeo del cómic. Sin ir más franco-belga. lejos y guardando proporciones, porque la verdad el tipo es capísimo. De hecho, incluso se supone que cada uno de estos 3 pilares, digamos, tiene como su rostro, su estandarte. En el caso del americano, y concretamente Marvel, ya sabemos quién. En el caso del manga, por ejemplo, tenemos a Osamu Tezuka, que de hecho él fue pionero también en muchas cosas del manga. Y en el caso del cómic franco-belga sería Jerge. ¿Tú tienes algún dato sobre Jerge, verdad? Sobre Jerge lo estoy abriendo justamente porque estaba preparando acá las cosas de la transmisión. Así que aproveche mientras tanto y rellene. Ah, suave. Tíreme el muerto. Pero no importa, ¿Para qué más, po? no importa. Mira. Del cadáver se hace el fiambre. Así es. Estaba buscando música francesa para poder Olden. ambientar Le recomiendo Olden. No. La verdad sea dicha. Odessa. Francia y Older. Bélgica no son, No, tienen más nunca allá de cerveza y vino. Edith Piaf. Edith Piaf. Qué bello. Edith Piaf. Delante te recomendé Olden y en la otra banda que es punk rock francés se escribe Noir Désir, pero en francés se dice Noir de Sa. No, de sa. A ver, vamos a buscarla. Ya acá está. Perfecto. Ahí tiene material para que juegue. Perfecto. Muchas gracias. Maravilloso. Porque Edith Piaf nos vamos a quedar Es para tutito. inspirarse, Sí. ¿o no? Ya, juegue. Qué lindo. ¿Estaba preguntándome por Ergie, maestro? Sí. Datos. Cuénteme. Cuénteme sobre Jerge. A ver. De partida, como usted bien dijo en su prólogo, efectivamente Hergé es considerado el Stan Lee franco-belga, en este caso más belga, porque es nacido en Etterbeek, Bélgica, el 22 de mayo de 1907. Y es llamado Georges Prosper Remy, ese es su nombre real. ¿Me lo podría repetir, por favor? Georges Prosper Remy. Wow. Nació en Bélgica el 22 de mayo de 1907 y fue obviamente un historietista belga, más conocido con el seudónimo artístico de Hergé, porque esa era la pronunciación en francés de sus iniciales invertidas, RG, de Remy y Georges.
Y este gran autor fue el creador justamente de las aventuras de Tintín en 1929 y que al día de hoy sigue ejerciendo una importante influencia en el mundo de la historieta, particularmente obviamente en Europa. Además de esta serie, Hergé creó otras diferentes historias, entre las que cabe señalar las historias de Joe, Seth y Yoko y Kike y Floopy, que son también parte de la autoría de Hergé, pero que no fueron tan conocidas como su hermano mayor, por decirlo de alguna forma, que fueron las aventuras de Tintín y Milou, su perrito. Su compañero. Su compañero de viaje, justamente. El que tomaba escocés, de hecho. Claro. Exacto. Es un maltés Sí. escocés. Oye, me llama la atención de que estemos hablando no de una fecha muy contemporánea, estamos hablando de 1929. Lo que acaba de decir en respecto a Casi Tintín. 100 años. Casi. Bueno, falta poquito. Ahora también Sí, tengan ya, presente de que como en ese tiempo los cómics eran básicamente historias livianas y dirigidas principalmente para niños, en Europa y especialmente en Francia y Bélgica también pasó exactamente lo mismo. Solamente que este tenía un contexto mucho más educativo. Y sin ir más De lejos, hecho. en la fecha en la cual se crea Tintín, vuelvo a insistir en la fecha, 1929, estamos hablando de un periodo de entreguerras mundiales. Se estaba acabando la Primera Guerra Mundial, se estaba intentando reparar Europa dentro de los territorios que habían sido atacados y bombardeados, y daría paso a lo que posteriormente sería conocido también como Segunda Guerra Mundial. Entonces, el contexto histórico-cultural, me atrevo a decir de esta manera, llega a ser una pieza clave dentro de toda esta configuración que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Así es. Porque, bueno, yo creo que para poder dar inicio justamente a esta saga del cómic franco-belga, tenemos que poder situarnos en el contexto histórico también de donde se van desarrollando estas historias. Porque en algún momento lo conversamos con el cómic americano también, de las épocas de oro y la época de plata que también tuvo el cómic franco-belga, que está basado justamente en esa franja de tiempo, digamos. La historieta franco-belga es producida inicialmente en Bélgica, Francia y en parte también en Suiza. No es de Entonces, extrañar. claro, de ahí en adelante constituye una de las tres grandes tradiciones historietísticas a nivel mundial, junto con lo que comentaba Lotso, que es a la americana, la estadounidense, y a la japonesa, con el manga, después con el desarrollo del anime. O sea, ya habrían 3 referentes mundiales del cómic. Exacto. Son los 3 grandes pilares. Son los 3 grandes pilares del cómic a nivel mundial. Tenemos por un lado a los gringos, al estadounidense. Lo que hemos venido estudiando ya hace harto rato en hace todo bastante caso. rato. Tenemos al manga japonés, con todos los mangakas y todos los guionistas. Ujú. Y ahora le damos pie a lo que es el franco-belga, que nos compone ya la tercera patita de esta mesa importante que vendría siendo la historia del cómic a nivel mundial. Buena. Así que en Europa hasta más o menos el año 2005 constituía el cómic franco-belga, constituía el 7% de la producción editorial de Francia. O sea, podemos hablar de que ventas totales de casi 32 millones de ejemplares, ¿cachai? Ojo, no solamente en Europa. No solamente en Europa, Esto a nivel claro, mundial, pero ¿verdad? mayormente Ajá. en Europa. De hecho, como había mencionado antes, el cómic franco-belga dio paso a que justamente el resto de los países europeos se atrevieran también a crear sus propios cómics. De hecho, hay algo que siempre he destacado mucho, y es que el cómic europeo destaca mucho por la temática de aventura. Es Donde que- puede ser una misma historia, puede ser tanto digerida, entre comillas, como por un niño, como puede ser disfrutada por un adulto. A diferencia de, por ejemplo, en el cómic americano, donde vemos bastante acción y conflictos bélicos muchas veces, hoy por hoy en realidad, mucho conflicto emocional que tal vez un niño no pueda entenderlo. Claro, ahí yo creo que hay un objeto, o sea, no un objeto, sino una especie de condimento adicional que viene siendo como una especie de cómic universal, porque es tanto para grandes como para chicos. Y además lo que tú tocas, el tema emocional, que para Europa igual es algo... No son en, tan- en el cómic europeo no se toca tanto esa parte. No son tan emocionales. Claro, tiende No a ser más No es que frío. no lo sea, solamente que no es el enfoque, no se trata de eso. Por ejemplo, si queremos leer una historia de Tintín, por ejemplo,
Y no es que no nos importe, pero no se da mucho ese conflicto emocional que él tiene sobre alguna temática en particular. Claro, por ahí Claro. el cómic, Sí. por ejemplo, el cómic franco-belga, si bien se basa mucho en los contextos sociales donde se va desarrollando, también lo busca ver de forma quizá un poco más pedagógica. Por lo menos lo podemos ir viendo con Tintín, que te va contando historias y todo esto. ¿Para qué hablar de los pitufos, que no tienen un contexto histórico fichado? Claro, pero es más ficticio el es tema más, de los- claro, es más de juego, es más Claro. pedagógico, es más de niño. Pero aún así te deja muchas enseñanzas, como buena caricatura de niños o como buen cómic de niños. No así, en este caso, puede ser incluso el tema de Asterix, que su nombre real es Asterix, porque va asentado en la E. Claro, no es Asterix, sino Claro, Asterix. acá llegó... En nuestro idioma español, desgraciadamente, las tildes juegan un poco con eso. Sí. Claro. Exacto, y Lo se conocemos dio como la Asterix. posibilidad de llamarlo como Asterix cuando su nombre real es Asterix. Asterix. Y Asterix sí trabaja mucho con el contexto histórico por el hecho de Claro. que está basado en la colonización de los romanos a los territorios galos. Error, no es colonización, es imperialismo. Imperialismo. Expansionismo de Roma. Tengan en cuenta que de hecho uno de los grandes, creo que incluso antagonistas también de Asterix, Julio César. De hecho, es el personaje. Sí. Uno de los personajes integrantes dentro Uno de de esta los trama principales. histórica que tiene Asterix y Obelix. Uno de los principales. Sí, es uno de los principales. Y me gustaría agregar, ya que estamos hablando de expansionismo y por lo tanto también imperialismo por el tema del Imperio Romano, es que tener en cuenta que los galos, que es del pueblo donde pertenece Asterix y Obelix, tienen una frontera natural en Europa junto con el Imperio Romano, y que eso, en cuanto a contenido de historia, se habla como sincretismo cultural. Vale decir, de otra manera, cuando los germanos, por ejemplo, se acercan a la frontera de los romanos y comienzan a compartir su cultura. Entonces, más allá de haber un constante enfrentamiento bélico, se acercan a través de la cultura y se empiezan desde ahí ya podemos hablar como de una especie de colonización entre las fronteras del Imperio Romano ya. y los pueblos europeos. Te entiendo. Por ahí va la cosa. Y no olvidar, por otra parte, que si ponemos una fecha dentro de la historieta de Asterix y Obelix, ocurre en el año 50 después de Cristo. Se nota, 50. se nota mucho porque aún en lo poco que se ha representado, por lo menos dentro como del mundo de Asterix, es de que el cristianismo no está muy presente. No, de hecho, esos Aún. pueblos son más bien paganos. Sí, No pero tranquilo porque ya vamos a desglosar llegaremos por allá. a los Vamos a galos desglosarlo. con todo el lujo de detalles. Hay que ir, ¿cómo se llama? De a poquito. Claro. Se me fue la palabra clave. Ahora bien, Pero bueno, también el cómic europeo, así como también el manga y el cómic estadounidense, juega con diferentes ambientaciones. Por ejemplo, donde tenemos por ejemplo, Lucky Luke, que trata del viejo este. ¿Cómo Claro. olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Era un vaquero que decía que era más rápido que su sombra. Si no me equivoco. Y también otro de los grandes clásicos que incluso ha llegado hasta el teatro, en forma musical, es Barbarella. ¿Es también europeo, Barbarella? Franco-belga, compadre. Franco-belga. Barbarella Franco-belga. me suena. Sí, po. Barbarella. Barbarella tenía como harta, por lo menos en cuanto a animación, no sé qué tanto en cómic, pero me acuerdo en esos años en que yo era un pequeño infante y UCB Televisión tenía Un mozalbete. Pequelandia, que si no me equivoco, y ahí pasaban dibujos de Barbarella. Yo la verdad es que no la recuerdo, pero no recuerdo haber visto nada de ella, por lo menos en la pantalla. Barbarella. Pero sí, de niño en algún momento creo que habré ojeado alguna de sus historias. Y es ya. como una temática así de space opera, así Sí, que de súper hecho... fantasiosa de ciencia ficción. Que de Sí. hecho llegó, no sé si al cine o a la serie, gracias a Jane Fonda. Sí, allí está. Ujú, Ahí sí, está la madre sí. del cordero. Sí, ya me acordé. Sí. Donde vi a Jane Fonda dije, ya sé, ya. Ya está. Sí, ya está. Esto, bueno, Barbarella llegó a la película de ciencia ficción franco-italiana, de hecho, por ahí por el 68. 1968. 1968, y como dice Lotso, es como toda una fusión bélica, espacial,
tipo Star Wars, incluso me atrevería De hecho, a... incluso lo compararía más con Flash Gordon. Creo Sí. que fue como la respuesta franco-belga a Flash Gordon. Claro, y la respuesta femenina. Exacto. Ese es otro elemento bien importante. Bien punto a favor. Sí. A mí me gustaría escuchar. Vale. ¿Qué opináis de que haya Hace una rato tenía una la frase Sí. captura en la boca. Necesito escucharte, por favor. Sí, mira, es que yo estuve leyendo y también hubo cooperación latinoamericana en el cómic franco-belga, así como con el chileno Alejandro Jodorowsky, Para variar. que En todos lados metió Jodorowsky. él fue el creador de El Incal. Así, ese era el nombre de una El historia Incal, acá están los metabarones. que también era de ciencia ficción y que era como de tecnología, también era como muy... No recuerdo específicamente la historia, pero también es de ciencia ficción, es como más o menos la temática de la historia anterior de la que hablaban ustedes. Pero viniendo de la mano de Jodorowsky, pienso... Era como más de alienígenas y creo que también salía alienígena en esa historia. Ya, es que por eso quería decir lo siguiente. Viniendo de la mano de Jodorowsky, es que estaría presente entonces la esencia esotérica. Porque También. él suele hacer eso. Trabaja mucho con esos símbolos. Y no sería extraño con respecto a lo que tú dices sobre la aparición de alienígenas, por ejemplo. Claro. Y también hay una iraní que también hizo un cómic en Francia, de hecho, que se llama Persépolis. Persépolis. Sí, Persépolis, que narra la vida de la autora desde que tiene 10 años. Ujú. Y desde esa perspectiva infantil relata los cambios políticos y sociales que suceden en su país en el año 1979. Mira, no tenía idea que tenía de autoría a una persona iraní. Claro. Pero esta es, Bueno, por lo que yo tengo entendido, es una película. Corrijo, es una historieta franco-belga, pero está escrita en francés. Y la autora es iraní. Sí, es iraní. Ella se Una llama inmigrante Marjane de Irán. Satrapi. Buena. Mira, Sí, yo recomiendo esa película, no la he visto entera, pero lo que he podido ver, creo que a muchas cabezas les podría hacer un clic. Bien Yo no- vale la pena. De hecho, no por nada es ganadora de premio Eisner y calificada como uno de los mejores cómics jamás creados. Pero bueno, basta de eso porque tenemos que hacer el contexto histórico. ¡A la vuelta! así Vamos. es. Así es. Ah, no me había fijado, ya había pasado el tiempo. Sí, Ups, tiempo pues. vuela. Ahora Sí. sí que vuela. Ahora cuando, Sí. cuando hacemos contextos históricos, ahí ¡fum! Se nos va todo al carajete. Opa. Oiga, amigo, usted que conoce mucho de música, recomiéndeme una banda francesa como para irnos a la A la profunda. profunda en la pausa comercial. Vemos a la entre viñetas. Está ahí delicadito. Sí, pues yo soy viejito, pues. Volvemos Bueno, al. no tan viejo, Manda pero- usted menso. Manda usted, Benzo. Volvemos a la entre viñetas a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial, y a través de nuestro WhatsApp más 569-872-89606. El día de hoy hablando, dando el puntapié inicial para el otro pilar del cómic mundial, que es el cómic franco-belga, el día de hoy con Asterix, como corresponde. Asterix, como corresponde llamarlo. Así que, ¿en qué quedamos, querido amigo? Estábamos a punto de dar el puntapié a lo que sí. es el contexto histórico, ¿no? De hecho, para allá íbamos, y es que uno dice Asterix al galo y se pregunta, ¿qué rayos es un galo? ¿Y qué es un galo? Esta es Bueno, abra la definición. Wikipedia y adelante, busque. Yo definiría a los galos como en primer lugar como uno de los pueblos nativos de Francia, los cuales Sí. en un principio se les conocía de esa manera. Ahora, ojo, que todo esto también en un principio en realidad pertenecen como a la etnia o tribu de los celtas. Por ahí va la cosa también. Muy extendido desde las Islas Británicas hasta incluso llegar al Mediterráneo. Y eso estaría comprendiendo, por ejemplo, territorios como tú dijiste, Inglaterra, España, Escocia Escocia, Irlanda. Portugal, Irlanda. parte de Suiza, también. Es como toda la parte de lo que es conocido la como península ibérica. península ibérica o también territorios caucásicos que son más bien como al norte de Europa y que están cercanos a la frontera con Rusia. Ujú. Claro, que eso ya hoy por hoy el espacio europeo oriental.
Claro, pero por eso hago la mención de que es cerca de la frontera, no en la frontera misma. Claro, para ser un poco más precisos, de hecho, Asterix y todo el pueblo vivían en Galia, que es el nombre romano dado a una región de la Europa occidental. Que hoy en día también se puede ubicar por mapa. Claro. La Galia existe. Exacto, pero en ese momento ocupaba lo que era Bélgica, Francia, al oeste de Suiza, al norte de Italia y zonas de Alemania y los Países Bajos, al oeste del Rin. También las islas británicas tales como Gales, Inglaterra e Irlanda, que actualmente estaban pobladas por tribus celtas. Como usted bien me decía, querido amigo Lotso. Ujú. Bien. Ya que se contextualizó un poco también, y es que los galos en realidad tuvieron como su periodo de vida, entre comillas, hasta, digamos, el siglo V. Porque con este asunto de la expansión romana hacia todos los territorios europeos e incluso africanos, eso produjo mestizaje y también un cambio de cultura. Voy a hacer un reparo, no es mestizaje, es sincretismo cultural, no es lo mismo. ¿Por qué hago este reparo? Porque el sincretismo, más allá de las mezclas de razas, por así decirlo, tiene que ver más con el elemento cultural. Como por ejemplo, volviendo al tema europeo, como los germanos, o como incluso los galos en este caso, se mimetizaron con la cultura romana y a su vez los romanos también absorbieron objetos o costumbres del otro lado. Entonces no se trata tampoco así como un mestizaje de un 100%. Hablamos primero de un proceso de sincretismo porque es desde allí donde nace, o sea, desde allí deriva el mestizaje. Uh-huh. Primero es un acercamiento cultural, después ya podemos hablar como el acercamiento físico entre razas o entre pueblos. Bueno, aún así me encanta cuando los romanos los llaman bárbaros a todos estos pueblos. Sí, ahí hay un tema bien curioso porque tiene que ver, se le dice bárbaros por la fuerza que ejecutaban estos pueblos fuera de la frontera de Y es que también en Roma. realidad bárbaro en el latín de ese tiempo significaba extranjero. Claro. Y por otro lado, y lo nombré en el bloque anterior, tiene que ver también con el tema cultural religioso. Hablamos Claro, de paganismo. Ahora comprendo. Y ya que mencionas religión, ¿Ya? hay mucha gente que se confunde con el término druida, y de hecho ni siquiera conoce el término, y es de que el druida era como la especie de sacerdotes que tenían los galos y por ende los celtas, pero que también pertenecían a su propia casta social. Aquí tengo una referencia y A ver. la voy a leer para que ustedes sepan. A ver. El término druida ya se conocía en las orillas orientales del Mediterráneo. Hablo del mar Mediterráneo. Servía para referirse a aquellos que mejor ven y perciben lo que vendrá, los que adivinan. Un druida vendría siendo una especie de mago. Un druida vendría siendo una especie de un brujo? ser que tiene capacidades o dotes de poder ser más sensorial y por lo tanto poder predecir o ver el futuro. Así como una especie de un oráculo. Una pitonisa, diría Wow. yo. Ujú. ¿Pero ¿Y qué- eso es a ciencia cierta o es lo que se presupuestaba según lo que era la cultura de la religión celta? Lo que pasa es que esta referencia también tiene que ver con viajeros que habitaban Grecia y ¿Ya? que desde Grecia emigraron a estas tierras y conocieron a los druidas. Y que por lo tanto ya tenían una referencia directa de quiénes eran estas personas y cómo se comportaban, cómo vivían, y por ende también esa referencia de que eran gente que podía ver Y más allá. celebrando la noche de Walpurgis. Claro, porque yo tenía una Sí, sesión... Samhain. Perdón. Samhain. Yo Bueno, tenía... de hecho, Dígame. Bueno, de hecho, en Grecia a los druidas los comparaban con los pitagóricos y los discípulos del gran filósofo y matemático Pitágoras. Pero es que eso También. tiene que ver con corriente filosófica. Claro, por la, Ahora, es una porque también comparativa porque también es símil en realidad. Claro, porque también eran filósofos también. Y, como te decía, y ambos grupos conformaban, en cierto modo, sectas cerradas, elitistas, y que cultivaban el secretismo y prohibían poner por escrito sus enseñanzas transmitidas oralmente. Ni tan así, porque de hecho ellos también tenían como una especie de idioma secreto ¿También? llamado el Ogham. Wow. Occam. ¿Sí? Sí, Ogham, con G. Yo GH. Ya. Yo tenía Ojalá. una Ok. concepción distinta a lo que es el druida, por ejemplo, porque yo lo conocía como un hombre con autoridad, que entre los antiguos pueblos celtas podían ejercer funciones de sacerdote, de profesor,
de juez e incluso de administradores públicos de algunas polis. Ten presente que como también al pertenecer dentro de los estratos sociales, también se tenía cargos, deberes y funciones. Claro. Por ejemplo, las otras dos clases sociales que también existían dentro de estos mismos pueblos, que dicho muy románticamente, había muy poca diferencia entre ellos. Salvo algunas funciones en específica, no había como este vasallaje del noble hacia el pueblo. Del medioevo. Y No, que eso- antes del medioevo. A eso voy, porque eso es similar. Y ni siquiera tiene que ver con el contexto de la época del medioevo. Y es que el noble, por ejemplo, era un cargo que de hecho el mismo pueblo elegía. E incluso muchas veces estos nobles no querían ejercer ese cargo. Y su única forma para distinguirlos del resto es que se dejaban el pelo largo. Claro. De hecho, por ejemplo, Ella, la Ella. druida. miren, imagínense, comparemos las esculturas que tenemos de la Grecia clásica o de Roma, y las esculturas o los modelos de ese entonces eran cuerpos fornidos, pero que si nos vamos a las características físicas, es decir, como el ojo, la boca o el pelo, son cortos. De hecho, haciendo comparación, por ejemplo, con pueblos como por los espartanos, o incluso los propios griegos, cuando ejercían su milicia, tenían que raparse. ¿Y por qué se rapaban? Era mucho más, no era tan fácil tomarlo por la parte de atrás y rajarle el cuello. Correcto. Claro. Y por lo tanto no los debilitaban. Guau. No así a los bárbaros que dice nuestro querido amigo Lotso, que ellos sí por costumbre ya se dejaban el pelo y la barba. Y con respecto al tema como de elegir cargos sociales, ¿ustedes han visto la serie Vikingos o Vikings en Muy poco. No, yo no. Ya. Yo no la he visto. Vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Un breve resumen, así te lo resumo así nomás. Es que tenemos un pueblo en el cual deciden a dedo y a votación, básicamente, a quién debe gobernar, quién debe tener el puesto de rey y reina. Y por lo tanto es una familia, un clanaje, que tampoco no es muy grande, ¿no? Esa es la palabra, un clan. Un clan. No estamos hablando de grandes imperios ni grandes reinados con castillos. Hablamos de un clan ambulante, dígase nómade, que podía transportarse, o sea, transportarse a través de la tierra o en mar. Así que ahí, ojo con esos detalles, que también el tema del clanaje reduce también el hecho de que alguien quiera o no quiera tomar un cargo. Puede ser por juicio Puede ser, o puede ser por administración económica. Ten en cuenta que los celtas no viajaban porque no necesitaban del comercio, a diferencia, por ejemplo, de los pueblos vikingos, que ellos en un principio no... A ver, saquémonos este mito del vikingo, del black metal. Por eso que quema la hablo, iglesia. ojo, que por eso cito a la serie de Vikings, porque muestra esa parte, no el cliché del vikingo rudo que te ve, te mata, no. Hay otras funciones que De se hecho, muestran. por algo ellos mismos después propagaron la fe en Cristo. Exacto. Y respecto a los celtas, eran un pueblo sedentario. No tenían la necesidad de ir de una tierra a otra. De hecho, lo único que le importaba era, dentro como así como de su en contexto general, era si las tierras eran aptas para el cultivo. Claro, eran muy buenos agricultores. Ajá. Y de hecho también, además, excelentes ganaderos. Sí, toda la razón ahí. A tal punto que incluso ellos fueron pioneros en muchas razas de perros. Me explico. Todas estas razas de pastores que nosotros conocemos, Ya. ¿adivinen quién fueron? Los celtas. Porque por otra parte los romanos necesitaban perros de guerra, los molosos. Ah, y ahí me dejaste plop. Tarea para la casa. Sí. Desde ahí nacen los perros molosos, los mastines musculosos que nosotros vemos muy parecidos a los pitbull. Ah, ya. Ya, esos vienen de un largo linaje de perros de guerra, hoy extinto, Ujú. que vienen de la época romana. Qué buen dato, oye. Sí. Aparte, esto lo digo como a forma de pregunta, ¿esto tendrá que ver con que los druidas hayan sido un clanaje sectario, es decir, cerrado, hermético? Es que, mira, a diferencia del resto de las otras dos clases sociales, es que el druida tenía el cargo, así como también el bardo, que era un cargo muy semejante, de preservar las costumbres y creencias del pueblo. Fuera de eso, de hecho,
otorgaban consejos sobre las cosechas, el pastoreo, el movimiento de los astros. Y es que supuestamente, también entre paréntesis, Stonehenge supuestamente cumple esa función. Ahora, el problema está en que nadie sabe cómo rayos pusieron esas piedras así. Hasta ahora es un enigma. Vale, tú antes me mostraste un dato súper interesante respecto a los druidas. Así que los druidas, como ellos eran los que lo sabían todo, los reyes no tomaban sus decisiones sin antes consultárselas a los druidas. Y ellos también contemplaban al pueblo llano primero, luego a los astros y también en cierta manera como al entorno ambiental. Y desde ahí sacaron una conclusión. O sea, eran unos estudiosos que hacían lecturas tanto del ámbito... Piensa en una especie de sacerdotes filósofos. Por eso digo estudiosos. Si bien la filosofía nace del ocio y del pensamiento, también necesitan nutrirse del estudio, de la observación. Obviamente en esos tiempos no había tanto acceso a lo que es el libro. Bueno, estamos haciendo obviamente una contextualización en el cual no existía, ni siquiera estaba impensado el internet, sino que libros, registros históricos de otros pueblos que alguien podía consultar. Eso es lo interesante, que ellos tampoco, fuera de registrar cosas así como muy necesarias, como por ejemplo, no sé, tallar en un árbol en Ogham, peligro, lobos, no veían más allá de eso. No veía la necesidad de guardar sus propios secretos. De documentarlo. Claro. Es lo que decía Pucho hace un rato atrás, porque como que no guardaban nada importante, porque los tipos como que no les interesaba mantener así como un legado de cierta forma de lo que ellos hacían. Entonces todo era traspasado de boca en boca. De hecho, incluso alejándonos, también como dato rosa, alejándonos un poco de Asterix, el ciclo artúrico tiene mucha presencia celta. Yo estaba pensando en eso mientras venía camino para acá. Estaba pensando en que hay ciertos elementos, por ejemplo lo que tú dijiste hace un ratito atrás, respecto como a elementos del medioevo. Hay similitudes, pero son muchos años antes de que Arturo Pendragon naciera. Y también es que estamos hablando de que entre los siglos 1 y 10, en nuestra cultura popular, es súper difuso también lo que está ahí. Ten en cuenta que ahí, hasta el siglo VI, creo, está la caída del Imperio Romano. Siglo V, de hecho. Y ahí ahí recién empieza como Después viene mi parte favorita, que son... ¿Cuáles son? Mi parte favorita de la historia europea, ¿ya? Que son justamente desde ahí hasta inicios de la Edad Media. Sí, hay una especie de transición. Hay que, a propósito, recordarle a las personas que nos escuchan, en cuanto a historia se trata, no podemos medir un contexto histórico, vale decir, que a partir del siglo V exactamente, o sea, se cumple el siglo V y empieza inmediatamente la historia media, o no sé, el hecho del cristianismo, por ejemplo, de la división de la historia del año 0 a año 1. Y es que la verdad sea dicha, hacer toda esta labor de documentación es casi una labor detectivesca. Y aparte de eso, vuelvo a insistir, no es un acontecimiento que ocurra de la noche a la mañana. Muy por el contrario, todo esto tiene un proceso, al igual que Asterix y Obelix, que también van mostrando un proceso de cómo ellos van resistiendo. Porque eso es un elemento súper importante del cómic. Sí. Ellos son un pueblo, no son un pueblo como guerrero, entre comillas, y tampoco son... Lo son, pero dado el contexto. Pero dado el contexto, y de hecho, guerrero en el sentido de resistir al Imperio Romano. De hecho, si tú te vas a la parte del arranque de todos los capítulos o de todos los cómics que tiene Asterix y Obelix, dice, estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? No toda. No. No toda. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste todavía y siempre al invasor. ¡Aguante! Así parten todos los cómics de Asterix y Obelix. O sea, estamos hablando de que los galos son un pueblo resistente. Y de hecho ahí olvida un detalle muy importante, que ahí hay un narrador. Ahí hay un narrador. Y el narrador es un druida. Es un druida, justamente. Si no me equivoco es Panoramix. Sí. Que es el druida mayor de esta aldea galia. Se supone que era como el más sabio del pueblo. Y era el creador de pócimas. Que era el creador de pócimas, que le daba super fuerza justamente a todo el pueblo galo. Volviendo a lo del ciclo artúrico, tengan presente también de que Merlín en realidad no era un mago, era un druida. Era un druida. Claro. Pero que se romantizó justamente para que evitar el conflicto cultural, justamente y evitar que, ay, ¿qué es un druida? Bueno, hagámoslo mago.
Bueno, más adelante vamos a hablar largo y tendido sobre el Rey Arturo. Sí. Pero no hoy. Pero no hay. Otro día. Claro, porque hay mucho que decir ahí. Sí. Oye, sí. Y aparte que hay buenos cómics acerca del Rey Arturo también. Ah, sí. Sí. Yo me Cómics, series y hasta películas. Películas. Yo No, solo las películas no tanto. Me acuerdo con mucho cariño de que, volviendo a UCB Televisión cuando existía, porque ya no existe, No. daban un, no sé si era animación japonesa o de otro lado, pero que relataban la vida del Rey Arturo y era bien bonita. De hecho, Sí. tenía una música espectacular, me De hecho, encantaba. hay un Rey Arturo que es como un tipo Silverhawk, que hace como batallas en el espacio y es el Rey Arturo. Mira. Ah, se fueron en la Extraño. bola. No. Millennium. Bueno, sí. Brígidamente en la Oye, bola. si existió un Robin Hood en el espacio, no veo por qué no. Eh. Sí, eso existió. Y no es una alucinación por drogas. No. Nadie te Me lo hubiera, ha preguntado. me hubiera gustado. Me hubiera gustado que no fuera. Pero no lo fue. No, no fue. Bueno, nada que hacer. po. No, Nes. Detalles. Y de hecho, hablando de detalles, ya también vamos a hablar largo y tendido sobre Asterix. Así es. Pero tenemos que dejar el espacio justamente para la pausa porque ahora vamos a ir a la segunda pausa musical de la Entre Viñetas y obviamente la segunda pausa comercial también porque son los que nos permiten estar acá. Vamos a ir con un grupo rock francés también, Gojira. Ah, sí. Sí, Déjale. vamos a escuchar L'Enfant Sauvage de Gojira y luego nos volvemos a meter de lleno en lo que es Asterix y Obelix en esta hermosa incursión en el cómic franco-belga. No se muevan de la Entre Excellent. Viñetas porque somos. Más que solo cómics. Volvemos a la Entre Viñetas cuando son las 7:30. Ahora el Pucho no se quedó sordo. Estamos a través de www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. El día de hoy haciendo esta revisión e inicio de revisiones del cómic franco-belga con el puntapié inicial que es nada más y nada menos Asterix, nuestro punta de lanza. Yo creo que va a ser en este caso este contexto histórico porque de hecho es el más antiguo. Sí, veníamos hablando entre medio de la pausa que Asterix y Obelix, en cuanto a contexto histórico se trata, se enfrentan o se relacionan con pueblos como los griegos, los romanos, los egipcios y por ahí se me quedará alguno en el tintero o alguno que recuerden ustedes. Vikingos. Vikingos. Godos. Godos. Uy, los godos. Sí. Oye, ellos tienen una historia bien interesante, Sí. pero no Pero a lugar no ahora. compete ahora. No a lugar. Sí, es que en realidad es mucha materia. Sí. Entonces, prefiero no a lugar otro día o en otro programa. Y mucha historia también. Sí. Así que eso igual es entretenido porque hay una conexión entre todos los pueblos antiguos que abarcan desde lo que es Europa Central, norte de Europa, hasta lo que es norte de África. Y en eso ahí justamente se topan con los egipcios y con Cleopatra. Con Chan. Cleopatra. ¿Qué saben? De hecho, si hay algo con lo que yo disfruto también, es jugar con los anacronismos. Me explico. A ver. Un anacronismo es básicamente, dentro de una historia, un error temporal. Por ejemplo, un anacronismo en este caso sería concretamente de Asterix, que él creó las papas fritas. ¿Cómo? Sí, de hecho hay una historia donde el ¿En tipo serio? pesca unas papas, las pela, las pica, las pone en aceite y para adentro. Mira Ahora vos. bien, estamos hablando de que la papa no fue descubierta hasta 1500 años después. Claro. O sea, En eso ya, América. o sea, esto ya vendría siendo cosecha del autor de. Obviamente, sí, de hecho, oye, no hay que tomarse tampoco todo tan en serio. No. Pero son esos pequeños detalles, esos pequeños símbolos que uno puede leer así entre líneas. Y ya que hablamos de olor a papa frita, hay un olor aquí. Yo no soy. A fritura. Yo no La fui. fritura, sí. Para No, aclararlo. No vengo a acusar a nadie, solo dije, hay un aroma. De hecho, por ejemplo, ya que mencioné de que los godos aparecen en Asterix, Ajá. se ven como soldados prusianos. Es otro anacronismo. Claro que sí, po. Y son De como- hecho, ahí su tenéis 1500 de historia su después, líder po. es un 1500 tipo años. exactamente idéntico a Otto von Bismarck. Oh. Opa, no me gustó eso. No. Ah, ¿por qué no? La idea es pasarlo bien. No me cae bien el señor Bismarck. ¿Y te cae, Detalles. ¿Te cae bien el señor Asterix? Él sí, pero Bismarck no. Ahora, ojo, que también
hay un pueblo que no me acuerdo cómo se llama dentro de esa historia, Ujú. y que también aparece un tipo llamado The Big Boss. The Big Boss. The Big Boss. Ahora, The Big Boss. The Big Boss. Y que más encima se parece a Winston Churchill. ¡No! Así que, oye, la idea también es justamente jugar con Con todo estos esto. personajes. Es como, Oye, son como cameos. Oye, si hay un clan Bonaparte escondido en las montañas, no veo por qué no. De Y de hecho, hay un clan Bonaparte escondido en las montañas. Eso suena como a cameo histórico, Sí. pero bacán. O sea, Oye, la gente ama los cameos. sí. Preguntémosle a ¿A Stan Lee. quién no? Oh, sí. Hablando cameos, El rey. El rey de los cameos. nuestro Que en paz robacámara des- favorito. Que en paz descanse. Hay, Sí. Había otro que hacía algo similar, no sé si era Tarantino u otro Eh, director. ay, Pero que pasaba muy piola. El director de Los pájaros. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Ay, lo tengo ahí. Psicosis. Psicosis. Alfred Hitchcock. Ese Ese. pedazo de gordo, sí. Alfred Hitchcock. Un gordo buena onda y que hace buenas No, películas. no era buena onda. Ah, ¿no? No, No. Era, ¿No? ¿Era muy pesado? era pesado como palta del jumbo. Mira, te lo voy a... Collar de melones. Mira, no Guatón y corresponde a pesado. esto, pero te lo voy a decir así. Tenía un fetiche con las rubias. Ok. Ok. Ya. Y la chica que apareció justamente en esa película no la pasó bien. No era Qué muy, lata. no era muy querido. El gordo. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque no viene al caso. No vale la Así pena. es. Ajá. Oigan, ¿Pero qué cabros, viene el caso entonces? estamos hablando acerca de Asterix. Ya pasamos por el contexto histórico de la creación del dibujo. Ajá. Estuvimos hablando acerca de del tema del paganismo, de la religión que lleva Filosofía. la filosofía incluso. Pero hablemos del cómic en sí, de la creación de este cómic que es francés derechamente, obvio, y que es una serie de historietas cómicas creadas por René Goscinny en el guión y Albert Uderzo en el dibujo. Apareció por primera vez el 29 de octubre de 1959 a modo de viñetas en la revista Pilot, antes de ser publicadas como álbum, como un comic book. La serie fue concebida en el suburbio de Bobigny, en el Sena de Saint-Denis de Francia. Se tradujo a todos los idiomas, incluyendo al latín y al griego antiguo. Mira. Ok, eso es como un poco rebuscado. Sí. Pero yo creo que eso tiene que ver con un poco como con la nostalgia de la Europa de ese entonces. Exacto, Sí, tiene sentido. exacto. Y que también lo imprimían en papiro antiguo. No, solamente el idioma. Podrías- La lo lengua, único la que lengua, la faltaría. lengua. No el idioma, la lengua. Allá sería el colmo que también se lanzara en formato de En fichas. de cuero de ternera. Claro. No es que me queje. en tablas Pero cuneiformes. imagínate tener lo que tenían en la época. Me imagino. Pero, insisto, es solo nostalgia por ese eso. periodo. Sí, por eso. Este cómic está disponible en todos los países del mundo. Si usted va, no sé, a Egipto, se va a pillar alguna historieta de Asterix. Si usted va a Argentina, si va a Estados Unidos, va a cualquier lado, efectivamente está en todo el mundo porque la historieta de Asterix fue convertida probablemente en la historieta francesa más popular del mundo y del ámbito francófono, de aquellos que hablan la lengua francesa, junto obviamente a la belga Tintín, que son las dos que llevan ahí Las dos más el pilar, populares. las dos más El populares. baluarte. Exacto. Y un elemento clave para lo que fue el éxito de las series fue el hecho de que contuviese elementos cómicos para los lectores de distintas edades. Como a los niños suelen gustarle las peleas y entre otros gags visuales, entre otras situaciones, mientras más que los adultos suelen apreciar las alusiones a la cultura clásica, como obviamente Asterix hace mención en todas sus historias. Como el obviamente- cameo que tuvieron los 4 de Liverpool. Exacto. Además que también hace, como tú bien dijiste, cameos a figuras contemporáneas y los juegos de palabras. Así que Asterix de partida, como bien lo dijimos en algún momento, tiene su lado pedagógico y también el lado para encantarle a los más adultos ya con estos cameos históricos, como bien decíamos hace un ratito. De hecho, de un principio habíamos hecho mención de aquello porque a los niños les va a encantar, por ejemplo, el tema del color, el diseño de los personajes o las aventuras que van a tener. Pero en el caso de los adultos, es decir, nosotros,
nosotros tenemos más bien como curiosidad por el contexto histórico en el cual se desenvuelve. Claro. Entonces, por eso en algún momento del programa yo dije que este cómic es universal y no solo para a un tipo de público, digamos. Exacto. De hecho, ¿sabes qué me recuerda mucho? Las historias de Mampato. Sí. Me Sí. recuerdan mucho las historias De hecho, Mampato. la hechas verdad por sea el- dicha, por y es que Temo también Lobos. el cómic chileno presente en los años 60 y hasta incluso los 80 se alimentaba mucho del cómic europeo. Sí, y se nota harto la influencia en Temo Lobos justamente de Asterix y de los guionistas y del dibujante, porque si tú te pones a hacer el análisis del dibujo, los personajes son muy parecidos, no sé, a un Ogú, a un Mampato. Sí, tienes razón. Son Porque, muy parecidos. Claro, son de narices grandes, de cuerpos robustos, por ejemplo en el caso de Obelix, Que es un gigante. es un gigante, Bueno, y Asterix es pequeño. es pequeñito, debe medir como 1,5 metros, una cosa así. más bajito que yo. Exacto. El argumento de Asterix es que vive alrededor del año 50 a.C. en una aldea ficticia al norte de la Galia y es la única parte del país que no ha sido conquistada aún por Julio César. También aparece este personaje en la serie. La aldea está rodeada por 4 campamentos romanos, los Babaorum, que son traducidos también en ocasiones como Pastelarum, los Aquarium, los Laundanum y los Petibonum, traducido en ocasiones como Hombrecitum. A esto respecto hay que citar también la característica de introducción que les dije hace un ratito atrás, que era, estamos en el año 50 a.C., toda la Galia está ocupada por los romanos, toda, no, una aldea poblada por irreductibles galos resiste y todavía y como siempre al invasor. Y la vida no es fácil para las guarniciones de legionarios romanos en los reducidos campamentos ya mencionados. Entonces, por ahí se basa la historia. En este personaje que está tratando de ser conquistado por el emperador Julio César de los romanos y que todavía no pueden porque son un pueblo resistente. Muy bien. Ahora, Ahí. ¿por qué son tan resistentes estos personajes? Si estamos hablando del Imperio Romano. ¿Tendrá que ver ahí la poción, algo que ver? Los ¿Tendrán? druidas. Exacto. Los druidas. 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 Ay, me Trabalenguas. Trabalenguas. Dilo lento. Druidas. Druidas. Porque, no sé por qué estuve pensando en los driades. Driades. Es que se escribe medio Sí, parecido. Te confundiste de Sí. isla y lugar. Claro, de hecho, a mí me costó mucho al principio decir druida, en la mañana, druida, dije druida. Y Memorizándolo. pensaba en driade, no sé por qué. Bueno, Asociación de como dato conceptos. para todos, si hay una palabra o nombre que les cueste pronunciar, léanlo lento. Leanlo lento, sí. Y repitan hasta alcanzar. No lo digan rápido, por favor. Y si no, vayan a Google y en Google está la opción de poder... Tirarle el audio. El audio, exactamente. Entonces ahí más o menos se va a ubicar cómo se dice. La Para que se nos resistencia quite de la estos dislexia. aldeanos se debe justamente a lo que decía la Vale, porque tras una pócima mágica preparada por el druida Panoramix, obtienen fuerza sobrehumana. Y muchos de los libros de Asterix tienen como trama principal el intento del ejército romano de ocupar la aldea y evitar que este druida prepare la poción o de conseguir algo de ella para su propio beneficio. Mira tú, ¿ah? De hecho, Eso sé lo que explica muchas todo. de las historias de Asterix es justamente los romanos tratando de conseguir la poción. Exacto, gran parte de las historias son basadas en eso. Y estos intentos son frustrados siempre por Asterix y Obelix, que es el personaje alto, gordo, colorín, que bonachón. ¿viste? Claro, Y bonachón. y Y bonachón. bonachón. Un buen tipo. Buenacho. Un gordo bueno. Un gordo bueno. Ahí hay un gordo bueno. Pues. De Sí, hecho, es lo que yo recuerdo. sí, de hecho, así como dato curioso, porque entre los dos creadores de la historieta, entre René Goscinny, que es el guionista, y Albert Uderzo, que es el dibujante, habían creado cada uno un personaje para ver quién fuera el principal de las historias de Asterix y Obelix. Mira qué democrático. Y justamente Asterix y Obelix iban a ser el mismo. La idea era buscar a Asterix. Por un lado estaba Goscinny, que creó a la figura grande, gorda, bien franchota,
de Obelix, pensando en que él pudiese ser Asterix. Pero después llegó Uderzo con el diseño final del pequeño rubio barbón de Asterix, el Asterix que conocemos, y bien democráticamente dejaron los dos personajes como el principal y el sidekick. Entonces quedó Asterix y Obelix, tratando de ser ambos principales. Yo me preguntaba, ¿qué edad tenía Asterix? Porque porque a pesar de ser bajito, se ve como mayor. Como se ve viejito, como casi cuarentón. De hecho, cuarentón, cincuentón. Cuarentón, cincuentón, eso iba a decir. ¿Qué edad tenía? Yo no podría dar certeza de eso, pero considerando que la historia de la humanidad, en esa época los humanos no vivían más allá de los 30 años. Entonces, si hay una especie de... De hecho, yo diría que hasta los 50 sería como el caso del el Oh. anciano del pueblo, Tienes el razón. venerable. Claro, el más anciano y el respetable, pero ese sería el caso máximo. Y Mira. yo creo que esos serían los menos. Claro, yo creo que para poder hacerlo un poco más gráfico y que la imagen del druida que todo el mundo conoce tiene que ser barbón, de pelo cano. Entonces ahí en base a eso como que uno se creó la imagen de Panoramix, por ejemplo. Ojo que la barba es sabiduría. Así es es. considerada. Así es. Y por lo mismo Panoramix tiene una Experiencia. barba larguísima. Bueno, a mayor barba, mayor experiencia. ¿O no? ¿O no, Lotso? ¿Qué dice usted? Espérate, ahí sí. Presume tranquilo. Primer lugar, Lotso es un segundo personaje lugar. muy sabio. Aunque no se note. Sí, no, sí, es verdad. Y con vasta Es verdad. experiencia. La sabiduría viene acompañada de la locura. ¿Y esa Marge Simpson? ¿Qué es eso? Homero. La Ya. resistencia de estos Ok. aldeanos, como estábamos comentando, se debe justamente al gran Panoramix, que crea una fuerza, una poción mágica que le da fuerza sobrehumana a todos los personajes de la aldea. Hay muchos personajes recurrentes en la serie, como son incluso los piratas, los comerciantes fenicios y nada más y nada menos que la gran Cleopatra. Yo sabía. Obvio, si estamos en medio del Imperio Romano, El año 50 después de Cristo. tenía que aparecer entre medio. Sí, corresponde. Oye, sí, de hecho aparecieron los godos vestidos de... Hermano, están hasta los Beatles. ¿Qué pasa? Sí. De hecho, ya que hablamos de cameos, apareció Arnold Schwarzenegger, Oh, ¿verdad? vestido de Superman. ¿En serio? Sí, ridículo. ¿Qué? Era un alien. No te Un puedo alien creer. ridículo. ¿En qué Bueno, ¿qué historia esperaba salió ahí? para No espero nada. A poder ver, verlo? mira, Porque la no verdad lo sea vi. dicha, si vaya a meter a Arnold Schwarzenegger dibujado en algo, la cosa no puede ser seria. Lo prefiero de Terminator. Gracias. ¿Pero en dónde salió eso? No me lo imagino, de De verdad. hecho, creo era... Viene que te lo muestre el Lotso. El ¿Me lo título puedes mostrar, se por llama algo así como el cielo se nos cae encima. Ya. Y que de hecho mostraban justamente a dos alienígenas. Que uno es un tipo grande y musculoso con acento austríaco, vestido de una especie de Superman bizarro. Ay, no, Y el por otro es favor. una especie de rata morada que viene de Walt Disneyland. No, por favor, no Déjala ahí nomás. No quiero que me dé un ataque de nuevo. Bueno, ahí hay una guerra. Mira, después te voy a traer acuarelas para que le pongan más color. Hay una guerra ahí con ese ratón morado. Sí, pero... En dejar en ridículo al ratón ese. Y corresponde. Está bien, está bien. Corresponde. Hace Oye, bien. compadre, el cómic primero fue pensado como crítica social. Sí, pues. Eso a mí nunca se me ha olvidado. Jamás. Jamás. Lo que gustó mucho en las historias de Asterix fue justamente el humor que se encontró a menudo en la caricatura. Y, como ustedes bien decían, se basaba en caricaturas anacrónicas y estereotipos de naciones europeas contemporáneas. Por ejemplo, en Asterix y los godos, los godos son representados como militarizados y regimentados, similares a lo que eran los regimientos prusianos de finales del siglo XIX. ¿No les dije yo? Los cascos utilizados por estos godos incluso se asemejan al Pickelhaube,
que era usado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. De hecho, es el casco militar Con- que nosotros conocemos con la espina. Claro. Exacto. Que de hecho la sacaron porque a la larga no servía para nada. Así Sí. es. Solo era un adorno. Y uno de los líderes de estas facciones se asemejaba mucho a Otto von Bismarck, El pequeño Otto. al pequeño Otto. Otro anacronismo característico se encuentra en una escena en el cual hará una alusión a las papas, como el Sí, como había Lotso estaba dicho. diciendo, Les dije, Empezamos Como ya. había dicho el otro. que no fueron descubiertas sino después de casi 1500 años. Una papita. Una papeta. Una papa en la boca. Ya, basta porque me está dando hambre, en serio. Los bretones son mostrados como gente educada. Beben cerveza tibia o agua caliente antes de que el primer té fuese llevado a Inglaterra por Asterix, e hirviendo toda su comida. En este capítulo aparecen caracterizados Winston Churchill como The Big Boss, el gran jefe de la aldea que resiste a los romanos, y hay apariciones menores de los Beatles, de Sherlock Holmes, y son frecuentes las bromas referidas a la gastronomía inglesa y su mal sabor. de hecho hay uno incluso donde aparece en Don Quijote. Exacto, cuando hacen la visita a Hispania. Y en este capítulo, Hispania es el país barato al sur de la gente del norte y van de vacaciones. Sí, país barato. País barato. Y de vacaciones. Es como cuando el Ahí chavo iba a barato de Acapulco. vacaciones. Es técnicamente lo mismo. Sí, de hecho, esa es la idea. Rayos. Cuando hacen esta visita a Hispania, piden comer la misma comida que comen en sus hogares, provocando tremendos embotellamientos en las vías romanas durante sus desplazamientos. Y otros tópicos recurrentes son el flamenco, los toros o el aceite de oliva en la gastronomía. También hace referencia a Miguel de Cervantes y a Don Quijote. Tente ahí. Ya que tocaste el tema del aceite de oliva, tendríamos que hablar incluso de otro sincretismo cultural. Los moros. Árabes. Pero eso viene mucho después. Sí. Pero no olvidar. Ni tan después en realidad. No, pues ni tan después. Porque no hay que olvidar que Hispania, no España, Hispania, que era llamado en ese entonces, ya estaba siendo colonizada, literalmente, por los árabes. Por eso también. Pero, insisto, eso va después. Creo que unos 400, 500 años después. Porque justamente, como no hay romanos que opongan resistencia, Claro. es cuando los moros y los sarracenos llegan hasta Francia. Así es. Mira qué bonito. La otra vez estaba leyendo, a propósito de Hispania. Ya me acordé. Lo que pasa es que, ya que estamos en el contexto religioso, entre comillas, por la aparición de Cristo en la historia, Hispania también era conocido como la Finisterra. Sí, el así fin es. de la tierra. Claro, porque se suponía que no había nada más después. De Terraplanistas. Terraplanistas. Las costas se llaman non plus ultra. Porque decía, no hay nada más allá. Ok, me devuelvo. Adiós. Hay varias referencias a personajes históricos dentro de lo que fue la publicación de Asterix a nivel, digamos, cronológico, porque aparecía Arnold Schwarzenegger, aparecía Kirk Douglas, aparecía Sean Connery, también aparecía Mickey Mouse Te dije. Morado. con el nombre de Marsupilamix. ¿Qué? Aparecía Marsupilamix. Marsupilamix. Que es justamente una referencia al ratón de la franquicia más poderosa del mundo. ¿Se han dado cuenta que tienen una manera muy elegante de burlarse de los demás? Así es, muy elegante y muy Fino. muy fino y muy bien trabajado. Estados Unidos debería aprender desde ahí. Sí. Muy característico de Europa. Ya saben los gringos, es. aprendan. Y ojo que Asterix, aprovechando los últimos minutos de programa, en algún momento sacó una película, live action. Ay, oye. Oh, Déjame estar ahí, no quiero sufrir. No quiero sufrir. queda los Déjame últimos los monitos. minutos. Déjenme los monitos nomás. No, quiero no saber de podemos. películas. Que fue horrible. Gracias. Lamentablemente no fue muy buena la presentación. Pero bueno, el que quiere, dese la pajita de verla porque... Oye, ya que estamos escuchando música clásica, Bueno, yo tuve que verla, la verdad. Bueno, no tuve, me la topé en algún momento. ya que estamos escuchando esta música clásica, Ujú. ¿será menester de que en algún momento se haya presentado como una ópera? Lo más seguro es que sí.
Lo más seguro es que sí, porque bueno, pasó por varias plataformas, por decirlo de alguna forma. Y pasó por serie de televisión, live action también. La más importante fue la película, con la actuación del gran Gerard Depardieu. Y obviamente después la serie televisiva, que era hecha animada justamente. Pero claro, pasó por un montón de plataformas, pero donde más repercutió, bien digo, fue el cómic y esta película que no fue muy, muy buena, digamos, que se estrenó en el 99. Mira vos. No fue buena. No fue bueno. Bueno, dejemos hasta ahí porque también estamos a puertas. Ya es la hora, ya. De hecho, ya no estamos a puertas. Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó la hora de marchar porque efectivamente el programa del día de hoy se nos acaba. Oh. Y sé que todos quedaron con gusto a poco, pero tranquilos porque todavía queda mucho entre viñetas para más adelante. Al que le vamos a sacar mucho más jugo también a este tema y muchos más. Así es, porque como dijimos al principio y en el prólogo del programa, hay mucho material del cómic franco-belga y nosotros podemos darle muchas vueltas entretenidas porque hay historias muy buenas que podemos hacerles un análisis así como muy al dedillo, porque tenemos el material humano perfecto para poder hacerlo. Un historiador acá con Pucho, que el Locho prepara unas pautas la raja, con Gracias. con la incursión de Vale con el tema del doblaje. Todo está muy bien mecanizado acá adentro, así que lo podemos hacer y lo podemos hacer pulento. Irreal. Mientras tanto, querido Lotso, aproveche y haga la recomendación del cómic del día de hoy. Franco-belga quieren, franco-belga les doy. ¡Vamos! Ya. El cómic recomendado del día de hoy, este es largo porque de hecho hasta ahora van 5 tomos. En formato de libro, llamado Las Águilas de Roma. ¿Guau? Les explico. Es la historia de dos jóvenes, uno hijo de un jefe tribal y el otro hijo de un general romano, y ambos de hecho terminan como gladiadores. Y es justamente aquí cuando Roma más que nunca necesita nuevos reclutas. La vamos a dejar hasta ahí. Esto fue la sección Lean como si no hubiera un mañana. Así Por es. Lotso. By Lotso. Bailotso. Aprovechando que estuvo ahí, querida amiga mía, a prepararse para la band premier del día de mañana. Así es. Y bueno, yo no les voy a dejar la invitación. Lo va a hacer Sky. A ver. Muy bien. No se pierdan el 8 de agosto en todos los cines del país Paw Patrol Mighty Pups. Cachorros al rescate. No se lo pierdan. Háganle caso a mi amiga Sky. Buenísimo. Si tienen, para todos los papás que tienen hijos y que le encanta la serie. Aprovechando que el día del niño este fin de semana. Sí, aprovechando que es el día del niño. El día del ñoñi. No es malo. Y mañana se la van premier. Perfecto. Bueno. Y allá van sus sueldos. Oye, sí, porque el cine cada vez está más caro, loco. Sí. ¿Qué onda, loco? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí. Bueno, una de las razones por la que no todo el mundo va al cine. Suerte que tú vas ahí a la band A premier la a band Sí. disfrutar. premier, obviamente, como la actriz de doblaje que representa a Sky. Obviamente. Sí. Tiene que ir. Qué privilegio. Sí. ¿Y te vas a escuchar en cine por primera vez? Sí, por primera vez que hoy qué brígido. Así como que ¡Qué emoción, qué emoción! qué emoción, va a ser raro. Maravilloso. Querido Puchito, gracias por estar nuevamente, gracias por toda su sapiencia, querido amigo. Muchas gracias por lanzar el pato. No, gracias. Como Espero que personaje. les haya gustado este programa, que ha sido hecho con harto cariño y dedicación. Sí, nos estamos dedicando más que nunca a entregarles el mejor contenido posible para todos ustedes. Y no me queda más que decirles hasta la próxima semana. Así es. Se tienen que cuidar mucho, cabros. Ya se viene a través de la señal de www.radiohoy.cl. Ahora sí. Se viene vinilos y cassettes. Luego se viene lanzados. Y luego se viene el programa que vale Too Late, cerrando la noche de la hoy. Así que cuídense mucho. Nos encontramos la próxima semana a través de un nuevo Entre Viñetas, porque somos Más que solo cómics. Cuídense mucho. Nos A la vemos. larga es bueno. Chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Shum!